Estamos entonces viendo máquinas asincrónicas. Ahora vamos a hacer un repaso muy corto para proseguir con el cálculo de lo que son las cuplas y ver las características mecánicas. Esta máquina fundamentalmente tiene un uso como motor, como generador únicamente en eólica, ¿sí? La máquina puede tener un devanado accesible en el rotor, siempre y cuando sea bobinado. Es una máquina donde en la industria más del 80%, y diría más también, es que tiene presencia esta máquina. La variación de velocidad hace que se la adopte en un montón de procesos industriales. Inconveniente en el caso de generador que no regula el reactivo. Si no tengo control sobre nada de la máquina, la característica par velocidad es fija. Y bueno, siempre va a depender de la frecuencia de alimentación de la máquina. Habíamos visto el rotor jaula de ardilla y el rotor jaula de ardilla, y el rotor que está totalmente devanado. Ambos rotores van en el mismo estator y la característica distintiva entre uno y otro es que el rotor devanado permite mejores arranques de la máquina, mayores cuplas de arranque. La caja de bornes, si ustedes ven la caja de bornes, en realidad están conectados de esta forma, ¿sí? U1, U2, B1, B2, W1, W2. ¿Para qué está conectado así? Bueno, para que si yo puenteo los bobinados de la forma que está en la figura, voy a obtener una conexión en triángulo, y si puenteo todo acá abajo, voy a tener una conexión en estrella. Acá está, triángulo y estrella para cuando tenga que conectar esta máquina. Bien, principio de funcionamiento. Bueno, el principio de funcionamiento es a través de la inducción. La inducción generada ¿por quién? La inducción generada por el estator, ¿sí? En el estator, si es un estator trifásico, se van a generar tres fuerzas magnetomotrices, cuya resultante, componente, es una fuerza magnetomotriz que es 1,5 veces la de cualquiera de las fases, pero tiene la particularidad que esa fuerza magnetomotriz rota, y esa rotación hace que en las jaulas de ese rotor se genere una FEN, se induce una FEN, ¿sí? A causa de la rotación de este campo, que está viajando a una determinada velocidad, y obviamente el producto B por B por L me va a dar la FEN. O sea, ese campo variable, esa variación de flujo, me va a generar una FEN. Bien, y esa FEN que se me va a generar, me va a producir o me va a generar la circulación de corriente por esas barras, por ejemplo, en ese rotor jaula de ardilla, y esa corriente en las barras, corriente en las barras, en presencia de un campo magnético, me genera una fuerza sobre las barras, la fuerza de Lorentz, y L por B, ¿sí? Que hace que ese rotor, en condiciones libres de movimiento, empieza a girar, ¿sí? Empieza a girar. Ese es el principio de funcionamiento de la máquina. Hay un parámetro importantísimo en esta máquina que le llamamos deslizamiento, y es la diferencia relativa de la velocidad sincrónica. ¿De quién la velocidad sincrónica? De el campo rotante generado en el estator respecto de la velocidad del rotor, de la velocidad mecánica del rotor, ¿sí? Todo esto referido respecto a la velocidad sincrónica. Deslizamientos típicos pueden ser de el 2 al 8%, más o menos es eso.
En el estator voy a tener una FEN, en el rotor voy a tener otra FEN. La FEN siempre va a estar dominado por 444, el número de espiras consideradas en el estator, la frecuencia de alimentación, el flujo y la constante de bobinado. ¿Qué voy a tener en el rotor? Lo mismo, 444, el número de espiras del rotor. Lo que pasa es que acá tengo la frecuencia del rotor, donde la frecuencia del rotor va a estar dada por la diferencia de los campos o del giro de los campos del estator y el giro propio del rotor. Esa diferencia es muy chiquita y está dada por el producto del resbalamiento por la frecuencia. Eso es una frecuencia muy chica y veíamos 3 al 8%, con lo cual esa frecuencia del rotor es muy pequeña. Si hacemos el cociente podemos encontrar la relación entre la FEN del rotor y la FEN del estator. Acá tenemos la relación que obviamente va a estar dada por el número de espira entre uno y otro, pero va a estar el factor S, ¿sí? Va a quedar el factor S. Entonces, las ondas de fuerza magnetomotriz de estator y rotor giran a la misma velocidad. Giran a la misma velocidad. ¿Por qué? Bueno, porque el campo del rotor va a girar a la frecuencia del rotor, una frecuencia muy chiquita, ¿sí? Pero esa frecuencia muy chiquita es la diferencia entre la velocidad propia del rotor y la velocidad del campo del estator, la suma. Como ese campo del rotor está montado en el propio rotor, que está girando, si yo le sumo la velocidad de giro a la velocidad propia que está girando ese campo, es igual ¿a quién? A quién me originó esto, al campo del rotor, del estator, como me preguntaba Maximiliano. Maximiliano, ¿no? Emiliano. Maximiliano. Emiliano. Va. Bien. Habíamos dicho, bueno, lo que era el deslizamiento. Luego empezamos a ver el circuito equivalente. Si yo lo estoy alimentando al estator, ese estator va a presentar una resistencia y una reactancia equivalente. Acá está el acoplamiento entre ambos, y una reactancia y una resistencia equivalente en el rotor. Esto sería el estator y esto sería el rotor. ¿Sí? A partir de acá puedo calcular la FEN de ese rotor, ¿sí? Como R por I2 más JX2 por I2. Lo que pasa que esta reactancia, recuerden, acá está puesta, a ver si, acá está puesta esta reactancia X2S es 2pi F2 por L2, o sea, X2S es 2pi SF1 por L2, ¿sí? O sea, X2S es S, es S X2 a la frecuencia, la misma frecuencia que X1, pero quedó afectado por ese S. Bien, luego vamos a ver cómo cuando hago esta impedancia, sacando factor común SS, en realidad me va a quedar R2 sobre S. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Acá tengo el circuito cuando el rotor está girando, el circuito cuando el rotor está parado. Cuando el rotor está parado, la frecuencia 2 es igual a la frecuencia 1. Cuando el rotor está girando, acabamos de verlo, la frecuencia 2 es S la frecuencia 1. Con el rotor parado o con el rotor bloqueado, así se llama, ambas frecuencias son iguales, ¿sí? Ya en funcionamiento, este sería el circuito equivalente. Aún no le he sacado esta parte que corresponde a la inducción entre estator y rotor,
pero ya tengo planteada la reactancia del estator y la reactancia del rotor. Fíjense que ahora ya R2 figura como R2 sobre S. Ya saqué el factor común, esa S que estaba aplicada a la reactancia. Bueno, acá tengo entonces la FEN E2, la FEN E2. Cuando la máquina está funcionando, sería el caso C, cuando la máquina está funcionando en términos, bueno, cualquier punto de funcionamiento, puedo asemejar o puedo dividir esa resistencia, R2 sobre S, es lo mismo que poner R'2 más R'2, 1 menos S sobre S. Es lo mismo, y esto lo ha hecho acá. Esto lo ha hecho acá. ¿Para qué? Bueno, para que me quede exactamente lo mismo, la misma organización en parámetros, con la misma frecuencia, y puedo separar esta resistencia de carga como una resistencia donde la máquina va a producir la cupla interna o la potencia interna. La potencia interna la voy a estar generando de acá para allá. Esto sería la potencia interna. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que calcular la potencia interna, de acuerdo a lo que está acá, ¿a qué sería igual? A 3 veces, porque son 3 fases, la corriente I2 al cuadrado por esta resistencia. Y esto es R2, 1 menos S sobre S. Ahí tienen el valor de la potencia interna. La potencia que voy a generar en esa resistencia. Bien, seguimos avanzando. Esto lo vimos todo en la última clase. Bueno, lo que quiero hacer de a poquito es ahora eliminar acá E1 y E'2, eliminar y referir todo, por ejemplo, todas estas parámetros al primario. Y acá ya están referidos, por eso tienen el valor prima. ¿Por qué? Porque acá tengo N1 y acá tengo N1. Es como si fuera un transformador con el número de espiras unitario. Esto ya está de más y podía directamente ya dibujar el circuito de esta forma. ¿Sí? Bien, ahí está el circuito exacto. ¿Por qué exacto? Bueno, porque yo estoy poniendo la rama paralelo, la estoy poniendo luego del estator, ¿sí? En paralelo. Bueno, yo les expliqué que me puedo plantar en este punto, me puedo plantar acá, en este punto y en este punto, mirar para allá y calcular un equivalente de una tensión de Thevenin y una Z de Thevenin, de allá para acá, y trabajar con un diagrama aproximado, perdón, con un diagrama exacto, o si saco esa rama paralelo y la pongo a la entrada, como está acá, estaría trabajando con el diagrama aproximado. Bueno, en este caso le voy a dar mucha importancia a I'2 y de esta rama paralelo me va a interesar básicamente qué pasa acá. ¿Por qué? Porque en esa resistencia, ¿quiénes están representadas? Bueno, están representadas las pérdidas de vacío de esta máquina. Ahí están representadas las pérdidas de vacío de la máquina, donde normalmente esas pérdidas tienen un componente fijo y un componente que es variable. ¿Sí? El componente fijo está dado por la tensión y el componente variable puede estar dado por la velocidad de la máquina en cuanto a lo que son las pérdidas mecánicas, porque las englobamos normalmente a todas. Bueno, seguimos. Hasta acá ninguna sorpresa porque todo lo que vimos en la clase pasada. Acá estaría el circuito
el circuito exacto, pero fíjense que no dibujé las pérdidas o la resistencia de pérdida acá en la rama paralelo. ¿Por qué? Bueno, porque este circuito va a tener en cuenta que esas pérdidas están acá, ¿sí? Esas pérdidas las voy a sumar a la salida, o en todo caso las voy a considerar a la salida, para poder determinar la potencia útil de la máquina. ¿Está bien? Entonces, si ustedes miran este circuito no es ni más ni menos que el circuito de un transformador. ¿Es así o no? Es así, el circuito de un transformador, donde los parámetros de las reactancias están todas a 50 Hz. Esa es la ventaja. Y este S que está acá está teniendo en cuenta esa diferencia de frecuencia entre el estator y el rotor. Ahí está entonces la diferencia de frecuencias. Perfecto, hasta ahí habíamos visto. Después lo que nosotros vimos fue el balance de potencias, ¿se acuerdan? Pero este dibujito puede ser más representativo. Este dibujito puede ser más representativo para ustedes. Primero, la potencia que es dato de la máquina, la potencia de catálogo, es la potencia acá. La potencia mecánica útil, es la potencia en el eje. Bien, esa potencia ha sido descontada las pérdidas mecánicas, ¿sí? Porque las pérdidas mecánicas no las puedo utilizar. Bien, quiere decir que antes de las pérdidas mecánicas tengo la potencia mecánica interna de la máquina. ¿Cuál era la potencia mecánica interna de la máquina? Bueno, hoy lo dijimos. La potencia mecánica interna de la máquina era 3 veces la corriente I'2 al cuadrado por R'2, 1 menos S sobre S. Ahí tienen la potencia esta, la potencia mecánica interna. Si sigo entrando en la máquina, voy a tener ¿quién? Las pérdidas que están acá, en el rotor. Las pérdidas que están en el rotor. ¿Sí? Y ahí considero las pérdidas que están en el rotor más las pérdidas en el hierro, pero normalmente están englobadas en las pérdidas en el cobre del rotor, porque las de hierro las voy a considerar todas juntas. Bien, antes que esto está la potencia, está PG o la potencia electromagnética, que ¿quién es la potencia electromagnética? Bueno, es la que tengo disponible, para transferir a la máquina, para que yo pueda, a ver, que voy a transferir desde el estator a el rotor. Previo a eso, tengo las pérdidas propias del estator y anterior a eso, de acá para allá, ¿quién tendré? Y la potencia eléctrica de entrada. La potencia eléctrica de entrada. Bueno, ahí está. Ahí están representadas todas las pérdidas de la máquina. ¿Sí? Todas las pérdidas. Bien. Si uno lo ve desde este punto de vista, acá podría tener todo representado, un poco lo que yo les iba marcando, las pérdidas en el cobre del rotor están dadas en esta resistencia. Las pérdidas en el cobre del estator están dadas en esta resistencia. ¿Sí? Esta resistencia, las pérdidas en el hierro. ¿Sí? Bueno, la potencia mecánica interna, acá tengo, la que se me genera en la resistencia esa de salida. Si considero las pérdidas mecánicas, se las tengo que restar a las anteriores y recién ahí consigo la potencia útil. Y acá tendría la potencia eléctrica de entrada. De esta forma podemos hacer el balance de potencias de la máquina. Seguimos repasando lo que vimos la clase pasada. ¿Cómo se calculaba la potencia útil, profe?
como la diferencia entre la potencia mecánica interna y las pérdidas mecánicas. Ok. Potencia útil es potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. Y después, bueno, tenemos que ir para un lado o para otro para calcular todas las... Bueno, acá están todos los valores de potencia, tanto en el estator, las del entrehierro y las del rotor, ¿sí? Hay una relación acá interesante que está dado con la potencia mecánica interna. Bueno, las pérdidas mecánicas, el rendimiento, la potencia mecánica útil, la que recién me preguntaron. Y a ver si hay algo más. Bueno, nada más. La potencia en el entrehierro. Eso sí, esta es interesante conocerla. La potencia en el entrehierro es la potencia mecánica interna 1 menos S. O la potencia mecánica interna es 1 menos S por la potencia en el entrehierro. Esa es una relación que la vamos a utilizar mucho. Es una relación que la vamos a utilizar mucho. Bueno, acá hay que repasar un poquito todo el formulerío. Este formulerío nos va a ayudar a entender la máquina. Bueno, como todo, la máquina tiene, si nosotros tenemos la necesidad de determinar los parámetros de la máquina, ¿qué debemos hacer? 2 ensayos, vacío y cortocircuito. El ensayo de vacío es con la máquina funcionando a la tensión nominal, ¿sí? Y empiezo a hacer decrecer la tensión. Empiezo a decrecer la tensión. Como la tensión, las pérdidas son cuadráticamente, está relacionada en forma cuadrática con la tensión, a medida que bajo la tensión, me voy acercando a las pérdidas mecánicas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque justamente de la tensión dependen las pérdidas de vacío. Si la tensión fuera constante, esas pérdidas serían constantes. Entonces, varío, ¿hasta qué punto? Hasta este punto, que es donde la máquina pierde estabilidad en la corriente. Perdón, en la velocidad. Entonces, ahí corto el ensayo, tengo que hacer esta extrapolación para poder determinar las pérdidas mecánicas, que son constantes, y luego las variables, que serían las de vacío. Bien. Esto me permite calcular en realidad todo lo que son pérdidas. Podría determinar también el valor de esta X. Normalmente nosotros no la vamos a utilizar. Si yo hago el ensayo de rotor bloqueado, o más precisamente de cortocircuito, ¿qué hago? Bueno, alimento con una tensión reducida a esta máquina, igual que el transformador, pero el rotor lo tengo inmovilizado, Entonces, esa máquina va a demandar una gran corriente si yo la llego a alimentar a su tensión nominal. Entonces, tengo que alimentar a una tensión reducida y vamos a hacer un ensayo similar al del transformador. ¿Para lograr qué? Para lograr que por esos bobinados circule la corriente nominal de la máquina. Entonces, cuando circula la corriente nominal de la máquina y la máquina está inmovilizada, ¿cuánto vale el resbalamiento si la máquina está inmovilizada? 1. 1. Entonces, si el resbalamiento vale 1,
la potencia que yo mida, ahí es I cuadrado por la R equivalente. La potencia medida. La potencia medida es 3 veces I'2 al cuadrado por R equivalente, donde R equivalente, que es igual a R1 más R'2. ¿Y qué otra cosa puedo medir? Y la tensión de fase va a ser igual a I de fase por la Z equivalente. ¿Sí? Bueno, la Z equivalente sale de acá voy a sacar Z equivalente y luego la X equivalente es raíz cuadrada Z equivalente al cuadrado menos R. Igual que el trafo. Y ahí tienen los parámetros de la máquina. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, muy simple. Yo puedo medir R1 la mido, porque si esta es jaula de ardilla, la R2 no la puedo medir. La mido y con esto saco R'2, ¿de quién? De R equivalente y R1. Y X1, digo que es igual a X'2, no puedo separar las reactancias, no puedo separar las reactancias, salvo que me las den. Bueno, casi siempre acá X1 es igual a X'. Bien. Perfecto, ahí tienen los dos ensayos. Bueno, ¿cómo están con la materia? ¿Venimos aplicados? ¿Venimos con ganas? Estoy atrasado yo, por eso. A ver, Emiliano, Santiago, Nahuel, ¿cómo van? Yo, No, profe, quería saber cuándo iba a ser el recuperatorio. Recuperatorio lo más probable es que lo pongamos ya la semana que viene, así no se les atrasa tanto. Así que bueno, pero muy pronto, muy pronto. Ahí habla con Anita, a ver cómo van y ya lo vamos a poner. Yo, profe, particularmente con la segunda parte vengo, digamos, no hice ejercicios todavía, pero sí estoy, digamos, entiendo los temas y no tengo problema con la parte teórica. Pero me falta sentarme y ponerme a hacer números. Bueno, les digo por qué, porque les voy a dar para que hagan un laboratorio virtual. Les voy a dar una llave electrónica y me van a tener que hacer el laboratorio de esta máquina y de la máquina de corriente continua, así que van a tener que hacerlo obviamente en grupo y me lo van a tener que explicar. Así que por eso les pregunto cómo vienen, porque ahora les voy a empezar a exigir un poquito más. Bueno, dale, buenísimo. Así que bueno, Parece muy bueno. Creo que ya lo cargué el laboratorio virtual. Creo que ya cargué el ejecutable. Después me voy a fijar. Bien. Sí, falta la llave. Ah, le falta la llave. Bueno, ya les voy a dejar Claro, la llave. claro. Les voy a dejar la llave y les voy a dar una clase de cómo hacerlo. Capaz que el lunes veo. Pero ya les voy a dar una clase de cómo entrar, cómo hacer, cómo armarlo y empiezan a jugar ustedes ahí. Bueno, entonces ya yo rotor bloqueado. Que es el ensayo cortocircuito. Acá hay una recomendación de la norma de la IEEE 112 que dice que hay que ensayarlo a un 25% de la frecuencia. Bueno, uno normalmente cuando hace estos ensayos, debe seguir justamente a una norma. Bueno, ahí hay un problema que no lo vamos a hacer. Bueno, y luego viene la característica de la curva par velocidad. Bien. ¿Por qué sale esta curva? Bueno, esta curva obedece acá a esta ecuación que está acá.
Y bueno, se las voy a dar de otro lado, así ya la podemos ver. Entonces, hasta acá les muestro. Entonces, la máquina tendría el funcionamiento donde nosotros vamos a trabajar preponderantemente es entre este punto que es la cupla de arranque y este punto que es el límite del funcionamiento. Acá la tengo como motor. Para allá la máquina empieza a trabajar como generador y para allá como freno. Como freno y para acá como generador, ¿sí? Generador no van a encontrar, he hecho funcionar máquinas de estas como generador. Es una cosa muy rara, pero las he hecho funcionar. He hecho el paralelo con la red. Es una cosa bastante interesante. La he hecho funcionar como generador acá, en este punto. Bueno, pero la característica es esta. ¿Sí? Es esta. Normalmente ustedes la van a encontrar así. Cupla, velocidad, de esta manera. ¿Sí? Tiene una característica. ¿Dónde? ¿Quién? Acá tengo una cupla que es la máxima. Si esta es la velocidad, acá es la velocidad sincrónica. Esta es la velocidad, en este punto de velocidad sincrónica, porque para acá empieza a trabajar como generador. Acá, en ese punto de la velocidad sincrónica de la máquina, la n del rotor es igual a la n sincrónica. Bueno, la máquina no va a ejercer ningún tipo de cupla. Dijimos cupla máxima, y esta que está acá, para cuando n es igual a 0 o que s es igual a 1, acá s es igual a 0, tengo ¿quién? La cupla de arranque de la máquina, acá. Bien, esa cupla máxima es proporcional a la tensión al cuadrado. Por eso que si yo subo la tensión, esto me va a ser así. Si bajo la tensión, me va a ser así. Esto varía con la tensión al cuadrado. Por eso que cuando me disminuye la tensión de red, ¿qué disminuye básicamente? Miren acá. La cupla de arranque de la máquina. La cupla de arranque de la máquina. Bien. ¿Alguien me podría describir esta ecuación de la cupla? ¿Por qué tiene esos valores? No, o sí. Y estamos tratando de estudiarla un poco. Ahí el divisor tenemos 2pi por la frecuencia por una impedancia. Es re fácil. Miren. B1 al cuadrado dividido esto. Es una corriente. Eso es una corriente al cuadrado. Al cuadrado. Esto es exactamente. Esto es I'2 al cuadrado. M R sobre S es la corriente en esa resistencia al cuadrado, o sea, la potencia que se me está generando, perdón, en R sobre S. M, la cantidad de fase que tiene la máquina. Y cupla es potencia útil sobre omega. ¿Sí? Y acá 2pi n sobre 60 es omega. Omega es 2pi n sobre 60. Es esto. La cupla es 3 I'2 al cuadrado por R2 sobre S, y todo esto dividido por omega. Así de simple. Ahora, omega
El tema que yo ahí la tengo con omega. Tengo dos variables, omega y S. Pero omega es igual a omega S 1 menos el resbalamiento. Es lo mismo que n es igual a ns 1 menos el resbalamiento. ¿Esto de dónde sale? De que el resbalamiento es n sincrónico menos n sobre n sincrónico. Entonces, esta que está acá, la puedo reemplazar por esta que está acá. ¿Y qué pasaría? Y me queda en función de omega sincrónico. Me queda en función de omega sincrónico, que es mucho mejor. Es mucho mejor teniéndola como omega sincrónico. Bueno, si yo... Profe, Sí, le hago una consulta. ¿El sentido de giro para esta máquina es el mismo tanto del motor como el generador? vos te vas... Esta es tu máquina y este es el eje. Si vos te parás enfrente de la máquina y la alimentás con R, con S y con T, la máquina gira en sentido antihorario. Si llegás a invertir cualquiera de ellas, S, R, T, la máquina te va a girar para el otro lado. Vos te parás enfrente de la máquina mirando el eje. Si le das la secuencia correcta, esto es importante para las bombas. Le das la secuencia correcta, la máquina va a girar en sentido antihorario. ¿De acuerdo? No, para generadores, ¿cómo le impulsás? Claro, ok. Y una consulta más. ¿Por qué para la curva par velocidad en el lado del motor es negativo? No, no es negativo. Ah, ok. No, como ahí está el menos CNI, pensé que estaba el valor negativo. No, ahí en realidad lo único que cambia de valores es la cupla. En una es positiva cuando ejerzo como motor, positiva porque la estoy generando, y en el otro es cupla negativa porque me la generan. Para el generador, ¿sí? Sí, sí. Bueno, así de simple es esta ecuación. Y esta ecuación, si yo empiezo a frenar el motor, voy a poder determinarla, voy a poder determinar esta curvita mediante el ensayo mecánico de la máquina. ¿Cuál es el ensayo mecánico? Y pongo el motor, y acá le pongo un freno. Entonces, empieza a frenar la velocidad al motor, entonces va barriendo para diferentes velocidades, y ahí voy midiendo mecánicamente la cupla que está ejerciendo en el eje. Ese ensayo lo van a tener que hacer ustedes en forma virtual. Ya prontito vamos a tener laboratorio y lo van a poder hacer en forma presencial. Bueno, regulación de velocidad hoy no vamos a ver. Bueno, pero, perdón, sí, vamos a ver esto porque es importante. Y aparte, si alguien va a venir al curso del martes que viene? Yo me anoté, pero no sé si consigo permiso. Yo estoy con El ganas, trabajo de la mañana. Pero el curso es a la tarde. Ah, y el curso de energía eólica, energía solar, le digo yo. No, yo digo el curso, sí, y después tenemos el curso de motores que vamos a dar el martes que viene. ¿Lo Y ese vieron? lo vi hoy. Ese lo vi hoy. Bueno, Ya ahí, me anoté. vamos a ver todo esto. Arranque. Bueno, acá tengo. Acá tengo entonces mi máquina par velocidad.
Acá tengo la curva del par. Acá tengo la cupla de arranque. Acá tengo la cupla máxima. ¿Sí? Entonces, normalmente los pares resistentes de estas máquinas son así. Ahí, puede ser más ahí. Par resistente. Par resistente, par resistente. ¿Quién sería? Bueno, sí, Justo le estaba por consultar eso. El par resistente vendría a ser la resistencia al giro. exactamente. Es la resistencia. Yo tengo esto y acá tengo, vamos a poner un mecanismo, motor, y esto sería un mecanismo de producción. Bien, el motor me hace una cupla motor así, ¿sí? Y vamos a suponer, no sé, que eso es una cinta transportadora, me hace un par resistente que se opone, ¿sí? Bueno, cuando se intersectan en este punto, acá tengo la velocidad de funcionamiento de la máquina. Si fuera en este punto, un par más grande. Fíjense que los pares son bastante diferentes, pero miren las velocidades. ¿Qué pasa con las velocidades? Por más diferente que... Miren un par chiquito acá. ¿Qué pasa con las velocidades? Están en un rango muy pequeño. ¿Por qué? Y porque la característica es así de la máquina. Por más que yo ponga diferentes pares, la variación de velocidad es muy chiquitita. Eso es lo que le pasa a esta máquina. ¿Sí? Ahora, ¿qué me interesa? Bueno, me interesa el par este, pero me interesa esto, que este par en este punto no esté muy cerca del par de arranque. Porque si está muy cerca, el tiempo de arranque es muy grande. No me conviene tiempos de arranque grandes. ¿Por qué? Porque la corriente de arranque de esta máquina es de un 3 a un 8, de 3 a 8 veces la corriente nominal. La corriente de arranque. Si yo lo arranco en forma directa, vamos a suponer 5 veces la corriente nominal, es mucho. ¿Es mucho qué? Mucho el aporte calórico de I cuadrado tiempo. ¿Sí? Porque este tiempo, si eso es un arranque pesado, ese tiempo me genera un aporte de calor muy grande a la máquina. No me conviene. No me conviene. Entonces, cuidado acá, cuidado acá. Tengo que disponer una cupla importante. Por eso que podemos analizar diferentes arranques. Un motor asincrónico tiene la posibilidad de tener el arranque directo. ¿Qué sería el arranque directo? Bueno, a través de un contactor, conectar el motor. Desventajas, y lo que acabamos de ver. Vamos a suponer 3, 4 veces la corriente nominal, y a la línea de alimentación, si tengo varios arranques ahí sobre una línea, me puede llegar a complicar. ¿Qué me puede llegar a complicar, por ejemplo? A ver, alguien, ¿qué me puede decir que puede llegar a complicar un par de arranques de esta naturaleza en una línea donde hay varias cosas? La corriente que consume te va también a generar un bajón de tensión, digamos. O sea, va a tender a tirarte la tensión abajo. Si vos lo estás arrancando varias veces, te puede llegar a provocar, digamos, variaciones de tensión en la línea. Si está cerca de un transformador, puede pasar que haya una alta caída de tensión interna también, ¿no? Por la demanda de corriente.
Vamos a suponer que arranca este motor y este motor. Y acá estoy alimentando esta red. Estos dos que están acá son dos máquinas de hilandería que están fabricando telas. Que estas máquinas tienen que tener siempre una tensión de tirado que tiene que ser constante. ¿Sí? Bien, obviamente tengo que tener un gran control sobre acá, sobre la cupla esta. Si yo arranqué estos dos motores, este se absorbe 5I nominal, este se me absorbe, vamos a poner 6I nominal, más esta I nominal que está trabajando más este, acá, en un momento, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Vamos a suponer que todos los motores son iguales. 6, 5, 11, 12, 13, 14. 14 veces I nominal en un instante. En un instante. Esto que me venía acá, con 12 I nominal, me produce una caída de tensión. Que para el arranque de los motores puede influir, pero bueno, van a arrancar. Ahora, estos que están acá, aguas arriba, si ven que le varía la tensión, ven un delta de B, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho? Que la cupla de esta máquina variaba ¿con quién? Con B cuadrado. Se me baja la cupla. Se baja la cupla, baja la velocidad y se me hace un lío bárbaro acá. Me van a salir todos los pullovers con un tejido para verano, esos bien anchos, y por decirlo, ¿no? Pero bueno, obviamente son segundos, no va a pasar nada, pero van a traer perturbaciones a la red que a mí no son buenas. Entonces, el arranque directo puede ser motor que funciona, no sé, una bombita chiquitita, que dice, bueno, la arranqué una vez, funcionó 2 horas, la apago y la arranco dentro de 3 días, bueno, no pasa nada, puedo hacer el arranque directo. Después tengo arranque por autotransformador, arranque por autotransformador, donde el autotransformador tiene una serie de tomas, ¿sí? Tiene una serie de tomas. Esos arranques pueden existir, que ustedes los puedan ver en alguna industria, ya prácticamente no tienen mucho sentido, salvo alguna instalación especial donde necesitan solamente 2 velocidades y dice, bueno, no voy a comprar un variador de velocidad, lo hago con autotransformador. Yo creo que ahora los precios deben estar más o menos bien. Ante un variador de velocidad, me acuerdo cuando yo trabajé con los primeros variadores de velocidad de fabricación local, estaba entre 12 y 15 mil dólares, más que un auto. Y hoy uno los pone... Sí, hoy son de bolsillo prácticamente, además. Bolsillo, vienen con las máquinas. Sí. Me acuerdo que eran unas valijitas interesantes, que bueno, siempre dábamos una clase, cuando recién salieron los variadores de velocidad, siempre dábamos una clase de variación de velocidad, los traíamos, los trabajábamos, así que bueno, bien. Arranque con autotransformador, van a encontrar entonces esa dificultad. Este sí, famoso, arranque estrella triángulo, arranque. El motor arranca en estrella, ¿sí? Y luego pasa a triángulo. Luego pasa a triángulo. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que es sobre la tensión de fase, sobre esta tensión, en realidad le aplico una tensión que es raíz de 3 veces la tensión de fase. Perdón. A borrar.
Ahí está. La tensión disponible va a ser menor porque la tensión es la misma. La tensión que tengo acá es B, es la misma, ¿sí? La tensión que tengo acá es la misma. A ver, aguárdenme un segundito. Bien, arranque en estrella y luego voy a terminar en triángulo, ¿sí? Acá le apliqué la tensión en la fase es B, es la tensión plena. Pero acá, en esta, ¿cuánto va a ser? B sobre raíz de 3. Es menor. Bueno, entonces, si es menor, si la tensión que aplico es menor, la corriente de arranque también es menor. ¿Sí? La corriente de arranque es menor. Es menor. Entonces, esto es importante. Entonces, lo arranco en estrella y luego lo paso en triángulo. ¿Con qué se hace ese arranque? Bueno, ya viene todo un juego. Viene una cajita donde acá hay 3 contactores que justamente hacen esto. Entonces, arranqué. Bueno, lo arranco en estrella con una tensión menor, ahí, y acá lo paso a triángulo, y luego la máquina hace esto. Si esta es la cúpula resistente, acá se me viene. O sea que es como que trabaja con dos características, ¿sí? Pero bueno, la ventaja es la disminución de la corriente de arranque. Bueno, luego podemos utilizar un arrancador estático, que es un arrancador donde va a trabajar básicamente sobre ¿quién? Sobre esa tensión. La va a disminuir, y la ventaja y lo bueno de estos arrancadores que uno le dice, arrancador estático acá, le dice, quiero arrancar con 1,3 I nominal. Entonces, ¿qué hace el arrancador? Varía la tensión para que siempre tenga 1,3 I nominal. ¿Sí? Él mismo se encarga, lo va a arrancar en el tiempo que corresponda, el tiempo de arranque que corresponda, no importa, pero te lo va a arrancar. O quiero que me arranque con 1,5, con lo que sea. Ahí tenemos... ¿Estos son, profe, los arrancadores suaves, lo que llaman arrancadores suaves? Exactamente, son arrancadores, un arrancador suave lo tenemos con esto. Lo que pasa es que después estos mismos arrancadores sirven para variar la velocidad. Son los variadores de frecuencia que también sirven para arrancar la máquina. Bueno, y después tenemos el arranque de motores con rotor bobinado. Ahí simplemente ya se los doy. La máquina tiene esta característica. Esta es la cupla máxima, ¿sí? Esta es la cupla máxima. Yo puedo calcular el resbalamiento para el cual se produce la cupla máxima, ¿sí? Bien, ese resbalamiento al cual se produce la cupla máxima, o velocidad, es aproximadamente igual a R' 2 sobre X equivalente. Quiere decir que si yo varío R2, puedo variar la ubicación de este resbalamiento máximo. Recuerden que el resbalamiento acá era 0 y el resbalamiento acá era 1. Entonces, si varío este resbalamiento, por ejemplo, aumentando R2, este resbalamiento también va a aumentar.
Si va a aumentar, este máximo se me traslada acá. ¿Sí? Entonces ahora tengo esto. Si aumento más la resistencia, ese máximo vuelve a aumentar y se me pone acá. Y voy a tener esto. ¿Qué pasó? Y acá tenía esta cupla de arranque, luego tenía esta otra cupla de arranque, prima, y ahora tengo esta terrible cupla de arranque segunda. Con esta característica, agregándole resistencia al bobinado rotórico, aumento la cupla de arranque. Es decir, el motor tiene una gran cupla, te arranca cualquier cosa. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para algunos arranques de bombas, los motores tienen una resistencia ahí al pie de la máquina, la ponen al máximo, arrancaron, la cortocircuitaron y te olvidaste de todo. Te olvidaste, después no tenés que tocar más nada, obviamente no la vas a dejar con la resistencia intercalada, porque ¿qué pasa? Ahí disminuye el rendimiento, tenés mayor resbalamiento, ahí lo están viendo. Bueno, pero ahí tendrían todos los métodos de arranque. Sí. Ahí el pico de corriente es cercano a la nominal, ¿no? Al mover Exactamente, ya la corriente también no tiene la variación de las que habíamos visto para los otros. Profe. Sí. Por eso cuando estábamos viendo el video en la clase pasada se conectaba una resistencia a la salida del rotor. Bueno, ¿no? claro, esa resistencia que decía para rotores bobinados que elevaba el torque. Bueno, acá tienen el arranque directo sobre RST. Esta máquina conectada así, si tiene el eje acá. Si yo estoy viendo el eje acá, va a girar para allá. Bueno, acá tiene un interruptor, o eso pueden ser contactores. Si está en estrella, tengo que cortocircuitar los 3 bornes inferiores. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque recuerdan que esto era así y esto era así. Si lo tengo que conectar en triángulo, ¿cómo hacía? Conectábamos este y conectábamos este. Bueno, arranque directo, de esta forma. Arranque por autotransformador. Bueno, acá tengo el autotransformador trifásico, variable, con 3 pasos, y lo pongo acá al motor, con un interruptor, y tengo la posibilidad de ir cambiando estos puntos. Entonces, para el autotransformador, bueno, en función de los diferentes puntos que vaya tomando, voy a tener diferentes cuplas. Acá está, ¿no? El par se reduce con el cuadrado de la tensión, o aumenta también con el cuadrado de la tensión. Conmutación estrella-triángulo, acá están, conmutación a estrella, marcha, arranque, acá está el conmutador estrella-triángulo. ¿Siempre primero se arranca la estrella y luego se pasa el triángulo? Sí, exactamente. Bueno, acá está, yo se lo dibujé de otra forma. Arranca con menor, arranca con un menor par, pero también con una menor corriente, y acá lo conmutamos, va la característica original y después se estabiliza en función de la cupla resistente que tenga. Si lo puedo ver desde el punto de vista de la corriente, miren la diferencia entre la corriente en triángulo y la corriente en estrella. Arranca con una corriente mucho menor, y luego lo conmuto y saco. Esa conmutación, el tiempo de esa conmutación lo vamos a generar nosotros en función del pico que queramos tener ahí en los valores de corriente. Bien, la cupla varía con 1/3, la cupla en estrella 1/3 de la cupla en triángulo, lo mismo las corrientes.
Bueno, el arrancador estático básicamente es un regulador de tensión. Entonces, yo si regulo exclusivamente la tensión, pero no la frecuencia, voy a estar cambiando, como habíamos dicho anteriormente, estoy cambiando acá para el 100%, para menor tensión, miren cómo varía. Esta sería la cupla resistente de la máquina. Para cada valor de cupla resistente que voy a tener diferentes velocidades. También es una forma de regular la velocidad. Pero, ojo, regulo velocidad, pero también que estoy teniendo. Puedo regular velocidad, pero tengo una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que me baja la cupla, me baja enormemente la cupla, miren cómo varía la cupla. Entonces puede ser que se me frene, que no tenga posibilidad de acelerar la máquina, que ante un transitorio mecánico la máquina no se pueda recuperar y no pueda seguir acelerando esa carga. Es todo un problema. Eso sería un arrancador estático. Solamente regula tensión. El variador de frecuencia que tiene la posibilidad de hacer B sobre F en la misma proporción, lo cual esto significa flujo constante. Si es flujo constante, por más que haga B sobre F, este valor de acá arriba no se me va a modificar. ¿Se entiende? Hay que leer. Pero, bueno, y acá está lo último que les había explicado. Si yo le agrego resistencia, ahí está la resistencia en ese bobinado rotórico. Si agrego resistencia, voy a tener diferentes características de mi máquina. Acá tengo esta característica, acá tengo esta característica y acá tengo esta característica. Entonces, y acá tendría la última. A medida que agrego resistencia, ¿quién se me va cambiando? Y se me va cambiando el resbalamiento para la cupla máxima. Ahora vamos a ver de dónde sale el resbalamiento para la cupla máxima. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? Bien, por ahora bien. Sí. Bien, como venimos bien, nos vamos a pasar a otra presentación. ¿Cómo me abandonaron las chicas, ¿Cómo me han abandonado? Varios nos abandonaron, Bueno. Llega fin de año. Profe, Sí. ¿qué quiere decir polifásica? De más de una fase. Okay. Bifásica, trifásica, hexafásica, polifásica, muchas fases. Perfecto. Bueno. Habíamos hecho este trabajito en la última clase y vamos a ver lo que son potencia y cupla. Así nos queda bien armadito esto y terminamos. Lo único que nos va a quedar es el tema de variación de velocidad, que si alguno viene el martes que viene nos van a explicar muy bien todo esto. Así que el martes que viene es presencial. Bueno, vamos a ponerle un poquito de onda a esto y de energía, vamos. Porque
la poca energía que pueden tener ustedes es trasladable a mí, no se vayan a pensar que uno está con todo, pero hay que, de todo... Pero los que estamos acá, profe, tenemos energía. ¿Cómo no? Por eso estamos. Si Por no eso hubiéramos está. abandonado como el resto. No, nunca, No, abandonar no, por eso. nunca. No, nosotros estamos, profe. Salvo que haya algún hincha de gimnasia, algo, abandonar nunca. Que no me escuche el ingeniero Capelletti, pero bueno, abandonar nunca. No hablemos de eso mejor. Y la profesora Damasita, abandonar nunca. Bien, va. Yo tengo la máquina con mi circuito equivalente. Vamos a suponer que es este mi circuito equivalente. B1 y 1 y prima 2. Bien. Tengo R1, X1, R'2, X'2, R'2 por 1 menos S sobre S. Ahí está la máquina presentadita. Bien. Potencia de entrada de la máquina. ¿Cuál sería la potencia de entrada? De acá para allá. La que miro de acá para allá. Potencia de entrada. Y acá está. Potencia de entrada de la máquina. ¿Sí? Potencia de entrada. A ver, quiero probar. Ahí está. Potencia de entrada de la máquina. Como todo consumo de cualquier máquina eléctrica, independientemente de cómo está conectada, si en triángulo, en estrella, no nos importa. Siempre es raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea por el coseno de phi. ¿Sí? Siempre, independientemente de cómo esté conectada. Ustedes cuando le dicen la potencia de esa máquina, raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, por el coseno de phi. ¿Sí? Y después verán cómo está conectada. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? No. Bien. Pérdidas en el cobre del estator. ¿Cuáles serían las pérdidas en el cobre del estator? R1. Claro, las pérdidas en la resistencia del bobinado, de los 3 bobinados del estator. La que tengo acá. La que tengo acá. 3 veces, porque es una máquina trifásica, y 1 cuadrado por R1. ¿Sí? Pérdida en el cobre del estator. Pérdidas en el hierro del estator, en el núcleo. 3 IP por RM. La que tendría acá. ¿Por qué se multiplica por 3 ahí? Porque estoy considerando un modelo, acá estoy considerando un modelo por fase. Monofásico, ok. Claro, porque en realidad el núcleo magnético es único, digamos. El núcleo magnético es único, pero yo voy a considerar la corriente que se deriva ahí, pero con ese modelo monofásico. Ok. Pérdidas transferidas. ¿Cuál sería esa pérdida transferida? A ver, yo quiero dibujarles esto, a ver. Bueno. Esa pérdida transferida es lo que yo transfiero desde acá, desde el estator,
al rotor, a este rotor, lo que yo transfiero, ¿a través de dónde? Del entrehierro. Lo que yo transfiero, la potencia transferida a través del entrehierro de la máquina. Esa es PG, potencia a través del entrehierro. E1 y 1 coseno de phi 2 en realidad es 3 y prima 2, la que yo miro de acá para allá. La que miro de acá para allá. PG. Y es 3 y 2 por R2 sobre S. ¿Por qué? Y porque es la resistencia que miro para el otro lado. La del cobre del rotor, acá está. 3 y 2 cuadrado por R2. Y la potencia interna mecánica, la puedo asimilar como 3, la potencia mecánica interna es esta que está acá. La potencia mecánica interna. Esa potencia mecánica interna, ¿qué sería igual? A la potencia que transfiero menos las pérdidas en el cobre del rotor. La potencia que transfiero, PG, menos las pérdidas en el cobre del rotor. ¿Sí? Bien. Profe, perdón. Sí. PG dijo que eran las potencias que transfería el estator al rotor, ¿no? Sí. Lo multiplica por... sería por R prima. Por R' sub 2. Y después la potencia mecánica interna, ¿en dónde sería? La que tengo disponible para transferir al eje, sin considerar las pérdidas mecánicas. La que estoy mirando acá. Okay. Acá tengo las pérdidas mecánicas y acá para allá la potencia útil. Profe, ahí Sí. en PG, en la primera donde dice E por I2 es la corriente de línea. Y después la de fase. Sí, porque ahí, sí. Sí, después acá estamos considerando el modelo este monofásico. Y después acá la consideramos la total. Está bien. Después son todas de fase. Sí, pero esto no lo vamos a usar nunca. Vamos a usar esto. Está bien. Bueno, la potencia mecánica interna me quedó como 3 I cuadrado por R2, 1 menos S sobre S. Pero 3 y 2 por R2, esto es PG. Entonces, potencia mecánica interna es PG 1 menos S. Bien. Estoy jugando, más adelante está. Pero me estoy asegurando de que esté bien. Vamos. Seguimos uno más. Acá les presento entonces el circuito que yo ya les mostré cómo era la ecuación, pero ahora la vamos a desarrollar. Esto ya lo tienen cargado, ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta enseguida. Nosotros teníamos el circuito con B1, con I1 y con I'2 de esta forma. Ahora, si yo quiero trabajar con el circuito exacto, y para trabajar mejor, me saco esto y desde A y B, como les dije, planteo Thevenin. Entonces,
reemplazo por una resistencia y una reactancia de Thevenin, una tensión que también es de Thevenin, y ya está. Y fíjense, la Z de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? A el paralelo de esta, porque acá tengo que cortocircuitar con estas dos. El paralelo de JXM con R1 más JX1. Bueno, hago eso y ustedes lo van a encontrar, esta Z de Thevenin, la van a encontrar como R1 mayúscula más JX1 mayúscula. Y las del secundario, ¿eso qué quiere decir? Que son equivalentes. Y las del secundario con minúscula. Así la pueden encontrar en la bibliografía. Bueno, la B de Thevenin es la B aplicada multiplicada por la corriente que va a circular acá. Bien. Acá tienen todo. I2 es B de Thevenin, dividido ¿quién? Y dividido todo el circuito. Ahora sí, dividido esta I2, o I1', que es lo mismo que I2', va a ser igual a la de B de Thevenin, la resistencia equivalente, la suma de las dos, más R2 sobre S, X equivalente más X2. Bueno, esta es la que va a intervenir cuando tengamos que calcular la cupla acá. Potencia mecánica interna, entonces ahora empezamos a trabajar con los valores de este circuito aproximado, ya, o aproximado no, reducido. Bueno, potencia mecánica interna es la potencia que estoy viendo de acá para allá. 3I2 cuadrado, la resistencia que se ve de acá para allá es R2 sobre S. ¿Sí? R2 sobre S menos la del cobre, potencia del cobre. ¿Sí? Bueno, acá consideramos, acá llegamos a la ecuación que había llegado yo en la parte anterior. La potencia mecánica interna, 3 veces I cuadrado por R2, 1 menos S sobre S. Esto, una vez que ustedes se lo bajen, lo lean, lo van a entender sin ningún tipo de problemas y bueno, lo más probable es que en el examen puedan disponer de esta forma. Bueno, la cupla electromagnética es la potencia mecánica interna. Recuerden que cupla era potencia sobre omega. Bueno, la cupla electromagnética es la potencia mecánica interna dividido la velocidad de la máquina. Potencia mecánica interna, voy a reemplazar esto y a omega mecánico lo pongo como omega sincrónico 1 menos S. ¿Para qué? El omega sincrónico es un valor constante. Entonces, lo único que me queda variable en esa ecuación es el S. Entonces me va a quedar en función del S. Acá tengo, miren. 1 menos S, el omega sincrónico. Bueno. Y la vuelve a transformar acá y le queda en función de S. Ahí tengo el valor de la cupla. Ahora, esa corriente al cuadrado, ¿a qué era igual? A la tensión aplicada al cuadrado dividido la impedancia equivalente, que era el choclo que habíamos visto hoy. Acá lo tienen a este choclo. Reemplazo la corriente al cuadrado. ¿Por quién? La corriente por la tensión aplicada dividido la Z equivalente. Si esto está al cuadrado, todo esto está al cuadrado. Y acá está. Tensión aplicada al cuadrado, la impedancia al cuadrado, R2 sobre S, y acá me queda en función de omega S. Entonces, fíjense, les queda el valor de la cupla en función de quién. De S acá y de S acá arriba. Entonces, teniendo los parámetros de la máquina, yo puedo calcular, por ejemplo, cupla de arranque. ¿Por qué? ¿Cuánto vale S para el arranque? 1.
1. Puedo calcular la cupla nominal para el S nominal. Puedo calcular la cupla máxima ¿para quién? Para el S de cupla máxima. Si yo ahora derivo igual o a 0 esta expresión en función de S, voy a sacar el S para la cupla máxima. Claro, ahí sería el punto digamos, el resbalamiento que va a tener la máquina en el punto de mayor torque, digamos. El punto de mayor torque. Okay. Bueno, y acá llegamos. Definitivamente acá llegamos. Acá son las cosas que ustedes van a tener que tener mucha consideración. Esta. 3 omega S, la tensión equivalente, resistencia, la suma de ambas resistencias, la suma de ambas reactancias. Si nosotros decimos, vamos a trabajar con el circuito aproximado, esta R equivalente, ¿quién es? R1. Esta X equivalente, ¿quién es? X1. Y ya está. No cambia nada. ¿Y esta B de Thevenin, quién es? B1. Ahí sería, cuando trabajamos con el circuito aproximado. Par de arranque para S igual a 1. Acá lo tienen en el par de arranque. Bueno, par de arranque lo tengo acá. Par máximo que se corresponde con el resbalamiento para cupla máxima y acá el nominal. Perdón, acá el nominal. Bueno, y ahí tienen la característica par velocidad de la máquina asincrónica. Par velocidad. ¿Qué deben tener en cuenta acá? Cuando hablo de par nominal, estoy hablando del 100%. El par de arranque normalmente está ubicado en 200%. Y el par máximo arriba de los 300, arriba de los 300. Acá está arriba de 400, está siempre arriba de los 300. Relación que ustedes van a tener en cuenta, pero relación que también se las van a dar en los catálogos. Después les voy a subir algún catálogo de estas máquinas, así lo tienen también. Y bueno, con esto ya estamos en condiciones de poder calcular un montón de problemas. Bueno, acá está. Si hago la derivada de la cupla respecto al resbalamiento igual a 0, encuentro el momento donde se produce el máximo resbalamiento. Y acá está. Y acá está. Es este que está acá. Es este que está acá. ¿Qué pasa? Esto es S igual a R2 dividido todo este choclo. R equivalente al cuadrado más X equivalente más X' al cuadrado. ¿Qué pasa? X es mucho mayor que R. Entonces, puedo despreciar esto, entonces me queda que S es R2 sobre X equivalente. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía, la más simple. Acá está. Bueno, y si no quiero despreciarlo, lo puedo calcular, van a ver que hay una diferencia que es muy chiquita. Bueno, acá tendría la cupla máxima, otro valor interesante, ya con este valor reemplazado. Perdón, José, de ahí que si yo voy subiendo el valor de la resistencia, ese valor me va llevando la S a 0 y me va llevando la cupla máxima a 0, digamos, o va desplazando la cupla máxima. S para cupla máxima, R2 sobre X equivalente. X equivalente, esto es constante, pero si varío R2, por ejemplo aumentándola, este valor máximo se me corre acá, por ejemplo.
o se me corre acá. Se corre, pero no varía el máximo, ¿eh? No, claro. Es como Entonces, que ¿qué se me va bajando la varió? curva. Esta cupla de arranque son mayores a la que tenía acá inicialmente. 0, 1, 2. El Miren resbalamiento cómo... también cambió. Pero, bueno, acá está la desventaja. Cambió el resbalamiento. Si yo tengo, vamos a suponer que tengo esta par resistente, miren, acá tengo este resbalamiento, acá tengo este resbalamiento y acá tenía este que está acá, chiquito. Empeora el rendimiento, pero bueno, tengo otras características que ¿para cuándo las voy a usar? Y en el momento de arranque, después la saco y me voy a quedar con la curva esta. Profe, en la página anterior, cuando dice que la B de Thevenin es igual a B1 y trabajo con el circuito aproximado, ¿eso lo defino yo o me lo da el En ejercicio? el enunciado lo vas a tener. Ah, está bien. Bueno, acá está todo presentado, cupla, corriente, potencia, resbalamiento. ¿Sí? La corriente va a ir disminuyendo en la medida, o sea, tengo una corriente de arranque, después va a ir disminuyendo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el resbalamiento de la máquina. Bueno, acá tengo bien gráfico el estator, el rotor, con los anillos y la resistencia. En la medida que agrego resistencia, cómo va cambiando mi característica y mejora notablemente las condiciones de arranque. Entonces, esto sería una máquina asincrónica con rotor bobinado. Las máquinas sincrónicas con rotor bobinado obviamente van a ser más pesadas, después lo vamos a ver en el catálogo, y van a ser más caras. Y mayor mantenimiento, además. Y mayor mantenimiento. Bueno, tengo la posibilidad de manejar rotores con un diseño de barras que, por ejemplo, sean profundas. Si yo puedo hacer esto, los enlazamientos de flujo varían, ¿sí? Varían en el momento de arranque. Y consigo un efecto que en el momento de arranque, donde la frecuencia es la frecuencia de la red, la resistencia tiene un determinado valor. En la medida que eso va arrancando, la resistencia va cambiando. ¿Qué quiere decir? Es como si yo consiguiera un valor de resistencia variable al momento del arranque, con lo cual me favorece o asimilo las condiciones que acabamos de ver, pero sin agregar resistencia, ¿sí? Es en el momento de arranque en función de los enlaces de flujo. Entonces, rotores con doble jaula o barras profundas me producen este tipo de cosas. Acá está, jaula superior, barra inferior. Lo que hace es producir cosas como esta. Ahí está dibujado al revés. Si yo tengo velocidad cupla, antes tenía esta, cuando tengo barras profundas, tengo cosas así. Y los más pesados tienen cosas así. ¿Sí? Esto es, creo que tipo C y esto es tipo D, rotores. Acá tendría la característica vista al revés, ¿no? Con los tipos de jaula. Bueno, esto es lo que son otro tipo de motores de barra profunda, pero me favorecen el arranque.
¿Para qué se utilizan estos motores? Bueno, para arrancar compresores a tornillo, por ejemplo, los compresores que están en las estaciones de gas, que tienen una alta cupla resistente, normalmente son motores especiales. Yo no puedo ahí, en una estación de gas, no puedo andar con anillo rozante, con una resistencia, permutando, no puedo tener nada de eso. Entonces son este tipo de motores, donde no hago absolutamente nada, pero me pueden arrancar. Van a trabajar con un rendimiento diferente, no importa, pero yo puedo arrancar sin ningún tipo de problema. Acá está, que es lo que les quería mostrar. Acá están entonces todos los tipos de rotores que puedo tener. Clase A, el normal. Acá lo tengo, el normal, estilizada, con esta cupla máxima. Clase B, un rotor que lo va a poder arrancar, sí, lo va a poder arrancar, pero tengo acá una cupla que es menor. Esos clase B normalmente tienen menos cupla, para una cupla resistente así, tienen incluso peor resbalamiento, normalmente no los utilizo. Pero sí, ojo, los clases C y los clase D, estos motores son doble jaula y acá miren la diferencia en cuanto a la cupla de arranque. Ahora, eso sí, miren con qué resbalamiento trabaja y miren con qué resbalamiento trabaja. La diferencia es grande. O sea, voy a tener menos rendimiento, mayor resbalamiento, pero no voy a tener problemas en el diseño. Bueno, ahí está, diseño clase A, par máximo entre un 200 y un 300% del valor nominal. El clase B, un 200%, y vamos a ver las otras clases. Clase C, 250%, y clase D, 275%, valores de cupla máxima respecto de cupla nominal. Bien. Arranques. Necesidad de utilizar sistema de arranque, controlar las perturbaciones en la red de alimentación, reducir esfuerzos electrodinámicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo 8 veces la corriente nominal, en el momento de arranque se me producen esfuerzos electrodinámicos en los bobinados, ¿sí? La fuerza va a ser proporcional a la corriente cuadrada. Y reducir la cupla de arranque por necesidad de la máquina accionada. Bueno, acá tienen la corriente, el diagrama de una corriente de arranque de una máquina, que puede ser de 6 a 7 veces la nominal. Ventajas y desventajas de los tipos de arranque. Arranque directo, ventaja, tengo la cupla nominal. Desventaja, lo acabamos de ver. Las perturbaciones en la red, básicamente dadas por, bueno, corrientes armónicas importantes, pero de caída de tensión. Arranque estrella triángulo. Lo podemos hacer con elementos de maniobra, en el laboratorio tenemos para hacerlos. Reduce la cupla a 1/3, porque es con la corriente, con la tensión al cuadrado, la tensión se reduce en raíz de 3, cuando está al cuadrado queda a 1/3. Arranque con un autotransformador, puedo ajustar la reducción. Desventaja, necesito un autotransformador también. Puedo tener arranques con impedancia en serie. ¿Para qué? Para reducir la tensión, pero bueno, la impedancia va a tener un consumo. Todo un tipo de complicación. Un arrancador suave, tengo flexibilidad en el ajuste. Como les había dicho, reducía la tensión, porque solamente maneja tensión. Variador de tensión-frecuencia es el mejor de todos. Cupla máxima en el momento de arranque, desventaja el costo. Bueno, reóstato de arranque en el circuito rotórico, tengo máxima cupla, pero requiere rotor bobinado y voy a tener disipación de energía.
Bueno, con esto terminamos, esto ya lo vimos, el arranque estrella-triángulo, miren cómo varía entre el arranque en triángulo y el arranque en estrella, las dos características, pero miren la importancia de la corriente, cómo puedo reducir entre la corriente en estrella y la corriente en triángulo. Les dije que teníamos 3 contactores, acá está el contactor 1, acá está el contactor 3 y hasta el contactor 2. Este contactor 2 me va a ser el de la estrella y este me va a permutar a la conexión en triángulo. Y después tengo otro contactor que es el de arranque. Bien. Bueno, ya lo vimos, el arranque rotórico, y nos quedamos acá. Lo único que nos falta ver es regulación de la velocidad, que por la hora no lo vamos a hacer. Prefiero que ya lean todo esto, traten de leer y en la próxima clase ya terminamos con variación de velocidad y vamos a ver motor monofásico. Audio Jungle.